En esta parte del curso nos encargaremos de estudiar a las moléculas. Como siempre, vamos a empezar considerando la molécula más simple. ¿Cuál se les ocurre? Bueno, la molécula más simple resulta que no es una molécula neutra, sino es una molécula iónica. Les propongo que estudiemos el ion molecular H2+. Esto quiere decir tenemos dos protones y un electrón. En esta figura se muestra un diagrama de las coordenadas que vamos a emplear. Tenemos entonces en la izquierda, el protón de la izquierda es Pa, el protón de la derecha es Pb, el electrón. Los dos protones están separados a una distancia R mayúscula y el electrón está a una distancia Ra del protón Pa y una distancia Rb del protón Pb. Podemos escribir el hamiltoniano de este sistema, es la energía cinética de cada uno de los protones. Le estoy poniendo ahorita la misma masa, en realidad no importa mucho por ahora. La energía cinética del electrón, donde entonces el laplaciano sin subíndice es el laplaciano respecto a las coordenadas del electrón. Y después tenemos que agregar la energía potencial de interacción del electrón con el protón A, del electrón con el protón B y la energía de repulsión entre los dos protones. La primera aproximación, bueno, se trata de si queremos resolver la ecuación de Schrödinger, es la ecuación de Schrödinger de un sistema de tres cuerpos que no tiene, igual que en el caso clásico, solución exacta. Vamos a hacer una primera aproximación, vamos a pensar que los núcleos son muy pesados, comparados con el electrón, y los vamos a fijar en su posición. Esto es, podemos entonces despreciar las energías cinéticas de los dos núcleos y planteamos un hamiltoniano solo para la dinámica del electrón, el movimiento del electrón en la presencia de dos núcleos con posiciones fijas a una separación internuclear entre los protones igual a R. Entonces el hamiltoniano electrónico está bastante más fácil y esto también simplifica porque la función de onda electrónica solo va a depender de la posición del electrón y cuando mucho de manera paramétrica en la separación entre los, va a depender de la separación entre los núcleos. Queremos calcular el estado base de esta molécula iónica. Les hago ver que la ecuación electrónica tiene una solución exacta en coordenadas elípticas, no lo vamos a hacer. Aquí nos interesa aplicar más bien el principio variacional. Les recuerdo, lo que queremos hacer es minimizar el valor esperado del hamiltoniano con una función de onda que propongamos dividido entre la norma de la función. La función de onda que vamos a proponer, les sugiero lo siguiente. Vamos a considerar el caso en que los dos protones están muy alejados uno del otro. ¿Qué es lo que esperaríamos? Esperaríamos que el electrón se quedara con uno de los protones y el otro se quedara solito sin ningún electrón. Entonces mi propuesta es que hagamos una función, construyamos una función que es una combinación lineal de el electrón ocupando un orbital 1s en el protón A o en el protón B con coeficientes de esta superposición Ca y Cb. Aquí conviene aclarar que las funciones hidrogenoides 1s, ya sea centradas en A o centradas en B, las suponemos normalizadas. Esto es, vamos a las tablitas que tenemos. Con esta información podemos calcular la norma de la función que estamos proponiendo. Pues lo que hacemos es elevamos al cuadrado esta función, la integramos sobre todo el espacio y eso nos da la norma.
Entonces esto va a ser igual al coeficiente CA al cuadrado. Lo estoy considerando real, en realidad no importa, vamos a ver que resultan ser reales estos coeficientes, por la norma de la función 1s centrada en a, que ya vimos que es 1, más cb al cuadrado por la norma de la función 1s, pero ahora centrada en b, que también vimos que es 1, más 2 veces ca por cb, por una integral que aparece por primera vez en esta clase, que es la función atómica 1s centrada en a, multiplicada por la función 1s, pero ahora centrada en el otro núcleo. Entonces escribimos simbólicamente esta norma como CA al cuadrado más CB al cuadrado más 2 veces CA CB por S, donde S es esta integral que nos representa el traslape de las funciones de onda atómicas que estamos planteando usar, pero centradas en los dos núcleos diferentes. Hacemos entonces el cálculo variacional pensando que los coeficientes CA y CB son los parámetros variacionales. Los vamos a variar, los vamos a cambiar y vamos a ver entonces para qué valores de CA y CB se minimiza el valor de la energía. En el numerador, esta integral, el valor esperado de h, es entonces, lo escribimos como CA al cuadrado por el valor esperado de h para funciones 1s centradas en a, va a ser 2 veces CA por CB por el elemento de matriz de h entre la función centrada en a y la función 1s, pero centrada en b, más CB al cuadrado multiplicado por el valor esperado del hamiltoniano calculado con la función 1s, pero centrada en el núcleo B, en el protón B. Esto lo escribimos nuevamente de manera simbólica como CA al cuadrado por, y esta primera integral la llamamos alfa, a la segunda integral la llamamos beta, al elemento de matriz del hamiltoniano calculado con las funciones centradas en A y en B, más, y fíjense que la última integral a mí me da igual que el electrón esté centrado en A o esté centrado en B, la integral para el valor esperado va a ser igual, va a ser alfa. Entonces, estas son las definiciones de las funciones o de las integrales alfa y beta. Más adelante las vamos a poder calcular de manera cerrada. Entonces, reescribimos, acuérdense que E, nuestra energía, nuestra mejor adivinanza para la energía, es este valor esperado del hamiltoniano entre la norma. Entonces, déjenme escribir E por la norma. Va a ser igual a esta integral que acabo de calcular, a este valor esperado del hamiltoniano. Ahora lo que hacemos es, en esta expresión, tomamos la diferencial de ambos lados. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Lo que cambia es la energía y cambian los coeficientes CA y CB. Las integrales alfa y beta son constantes. Entonces tomamos la diferencial, del lado izquierdo es la diferencial de un producto, entonces va a ser la diferencial de E por el término que está en paréntesis, más E por la diferencial de lo que está en paréntesis. Hago con cuidado esa diferencial y obtengo entonces lo que aparece tomando la diferencial del lado izquierdo, y hago lo mismo del lado derecho, agrupando diferenciales de CA y de CB. Revisen que el cálculo está bien hecho. Ahora, el cálculo variacional o el principio variacional nos dice el valor de los coeficientes A y CB que hacen que esta energía sea mínima son los que tengo que utilizar. Entonces, para esto, para que sea un mínimo, necesito que su diferencial sea 0. Entonces sustituyo DE igual a 0 en la ecuación anterior y obtengo
esta ecuación que deben de satisfacer los coeficientes Ca, Cb en términos de la energía de alfa, de beta y de el traslape multiplicados por sus respectivas diferenciales de Ca y de Cb. La solución variacional, recuerden, la variación de Ca y Cb es independiente. Podemos variar independientemente Ca o Cb. Entonces, esto nos obliga a que el coeficiente o el término que multiplica a dCA o el término que multiplica a dCb tienen que ser cada uno iguales a 0. Esto nos da lugar a un sistema de ecuaciones lineales homogéneas que deben de satisfacer los coeficientes Ca y Cb en términos de las cosas que podemos calcular y de lo que queremos obtener, que es la energía del sistema. Entonces, como se trata de un sistema de ecuaciones homogéneas y queremos que Ca o Cb, alguno de los dos al menos, sea diferente de 0, tenemos que va a haber una solución no trivial solo cuando el determinante del sistema sea diferente de 0. Esto da lugar a una ecuación característica que está dada aquí, es el determinante igual a 0, de donde podemos despejar la energía del sistema. La energía entonces está dada, hagan el álgebra, son dos pasitos para llegar a esta expresión. Nos da dos valores de energía porque obviamente a la hora que tomamos la raíz cuadrada de esta ecuación, tenemos la posibilidad de que el miembro izquierdo sea igual a más menos el miembro derecho y entonces nos queda que hay dos posibles valores de la energía que llamamos más menos y que son alfa más menos beta entre 1 más menos s. Aquí es importante que se den cuenta que uso el más en toda la ecuación o uso el menos en toda esta ecuación. Cuando sustituyen estos valores en las ecuaciones seculares, se obtienen los valores de Ca y de Cb independientes y lo que se observa es, o lo que se obtiene es que el coeficiente Cb para el caso de usar el signo más es igual al coeficiente Ca y en caso que utilicemos el signo menos, el coeficiente Cb menos es igual a menos Ca menos. Esto quiere decir que la función de onda la puedo escribir como una constante de normalización aparte por esta combinación lineal de funciones 1s hidrogenoides centradas en A y B. Con el signo VAS va a ser la combinación lineal en la que la suma de las dos funciones de onda aparece y con el signo menos va a ser la diferencia de las funciones de onda. Bueno, podemos hacer algo más para calcular la energía porque hasta ahorita escribimos esto en términos simbólicos de las integrales a alfa y beta y del traslape. Alfa, les recuerdo, es el elemento de matriz o es el valor esperado del hamiltoniano para la función centrada en el mismo protón. Entonces escribo el hamiltoniano electrónico, ahí está, y evalúo esta integral y la escribo de esta manera como la energía del electrón en el orbital 1s hidrogenoide más un término C más la repulsión entre núcleos. ¿Cómo fue que obtuve esto? Si agrupamos como se muestra aquí lo que tengo es el hamiltoniano hidrogenoide para el electrón centrado en el núcleo A aplicado a la función 1s centrado en el núcleo A. Entonces estos dos términos marcados aquí me dan la expresión E1s multiplicada por la función de normalización de la función del orbital 1s centrado en el mismo núcleo. Entonces eso me da un 1. El siguiente término es la integral, que ahorita vamos a escribir ya de manera explícita, pero es la integral que está marcada así, ya esa la llamo C. Y por último, el término
que está marcado en verde es esta integral. A final de cuentas, la R o la función 1s centrada en A no depende de qué tan lejos esté el otro núcleo. Y entonces esto me da otra vez la norma de la función 1s centrada en el mismo núcleo y eso me da un 1. Y entonces me queda la repulsión entre los dos núcleos. Hago algo similar para la integral beta, que es el elemento de matriz de este hamiltoniano, evaluado entre las funciones 1s centradas en A y en B. Ahora agrupo de manera diferente, de tal manera que si aplico estos términos del hamiltoniano a la función 1s centrada en B, me da la energía del orbital atómico 1s, pero multiplicada por la integral de traslape, φ1s centrada en A y φ1s centrada en B. Entonces me queda E1s por la integral de traslape S mayúscula. Después tomo el siguiente término y esta integral, que ahorita digo explícitamente cuál es, la llamo la integral D. Y por último, con el término de repulsión electrón-electrón, hago lo mismo. Obtengo el 1 entre R, lo puedo sacar de la integral junto con L cuadrada sobre 4pi epsilon 0 y me queda la integral de la función 1s centrada en A multiplicada por la función 1s centrada en B, y eso me da la integral de traslape. Entonces aquí, para recapitular, las integrales que llamo de Coulomb y de intercambio son estas integrales que se muestran aquí. La integral de Coulomb es la función 1s, por ejemplo, al cuadrado, centrada en A, dividida entre la distancia al otro núcleo, del electrón al otro núcleo. Y la integral de intercambio es esta que se muestra aquí, donde tengo entonces la función 1s centrada en A, dividida entre la distancia del electrón a ese núcleo, multiplicada por la función 1s, pero centrada en el otro núcleo. La energía, entonces, me queda ya como la suma de la energía del átomo hidrogenoide en el estado 1s más esta combinación de integrales C y D divididas entre 1 más menos. El traslape, les recuerdo, tengo que usar el signo más en toda la expresión o el signo menos en toda la expresión. Y por último a esto le tengo que agregar la energía de repulsión entre los núcleos. Cuando tengo funciones hidrogenoides, les recuerdo que la función hidrogenoide es relativamente simple. Para el estado 1s son exponenciales decrecientes, como las que se muestran aquí. Ustedes pueden ir a consultar las tablas y ver cuál es la expresión explícita normalizada de las funciones de onda. Y en la tarea 7 van a aprender a calcular estas integrales usando coordenadas elípticas. Estas coordenadas elípticas que se muestran, estas son las superficies de potencial, si quieren, o las equisuperficies. En coordenadas elípticas, las coordenadas elípticas son psi y eta, y phi. Esto tiene simetría respecto al eje que une a los dos núcleos. Ahí le puedo dar vuelta y esa coordenada phi me dice entonces el valor de ese ángulo. Pero las coordenadas psi son RA más RB divididas entre la separación internuclear R. La eta es RA menos RB dividida entre la separación internuclear R, y los intervalos de variación son la coordenada psi cambia entre 1 e infinito y la coordenada eta va entre menos 1 y 1, y entonces la coordenada phi, que no aparece explícitamente, vale entre 0 y 2pi. Con estas coordenadas ustedes van a demostrar de manera muy simple en la tarea que todas estas integrales se pueden evaluar. Las voy a evaluar y de hecho aquí les pongo los resultados que deben de obtener. Para la integral de traslape deben de obtener esta función. Para la integral de Coulomb deben de obtener esta otra función.
Y para la integral de intercambio deben de obtener esta otra expresión en términos de ρ, que es R entre A0, donde A0 es el radio de Bohr. Entonces, aquí están las gráficas de estas funciones. De la C, de la D, la gráfica que aparece como A es la integral de traslape, es de esperarse cuando la separación internuclear es 0, el traslape es 1 y a medida que separan a los dos protones, la integral de traslape va decreciendo. Fíjense que no decrece muy rápidamente. Las integrales C y D se muestran aquí. Porfa, noten que las dos son menores que 0. La integral D empieza por abajo de la integral C y después pasa por arriba. La curva que está hasta arriba, marcada con C, nos da la diferencia de energías, o sea, la E menos la energía del átomo hidrogenoide en el estado 1s. Y lo que es importante que noten es que cuando se usa el signo menos, la curva que se muestra en rojo, esta energía en función de la separación internuclear da una curva que es monótonamente decreciente. En todo momento está por encima del cero. Quiere decir que la energía de este sistema siempre está por encima de la energía del átomo de hidrógeno en el estado 1s. En cambio, cuando se tiene la curva negra, que es el cálculo cuando se utiliza el signo más en todas nuestras expresiones, se tiene una curva que para distancias internucleares es muy repulsiva, quiere decir está muy por arriba del cero, pero llega a tener valores por debajo de la energía del ion o del átomo en el orbital 1s. De hecho, podríamos pensar que esta curva nos indica que hay un valor de la separación internuclear para el cual podemos efectivamente minimizar la energía. Si obtenemos el mínimo de esa función, se puede calcular numéricamente, y encontramos una energía mínima en la curva negra para una posición de equilibrio de más o menos 2.49 A0, para R igual a 2.49 de A0. También podemos considerar los orbitales. Podemos hacer una gráfica de lo que se consigue de utilizar el signo más o el signo menos en la combinación lineal de orbitales. Eso se muestra en esta gráfica, donde aquí estamos haciendo todo esto en función de la separación internuclear. O sea, a final de cuentas estoy graficando los dos núcleos fijos en A y B, separados a una distancia r, y la función de onda graficada en términos de esta separación. El estado de abajo resulta de usar la combinación lineal con signo más. El estado de arriba resulta de utilizar el signo menos en la combinación lineal. Para el estado que tiene mínima energía, hablamos de un orbital ligante que tiene densidad electrónica. Si ven, entre los dos núcleos se tiene una densidad diferente de 0. En cambio, cuando se usa el signo menos, el estado que llamamos antiligante tiene un nodo en la densidad electrónica entre los protones. Entonces esto nos indicaría, junto con lo que vimos de la energía mínima que se obtiene, llegaríamos a la conclusión de que a final de cuentas nos conviene poner densidad electrónica entre los dos protones para poder formar la molécula. Quiere decir, a final de cuentas, que el electrón es el que funciona como el pegamento de la molécula. Alguien se podría plantear qué pasa si usamos, como en el caso de helio, la carga nuclear como un parámetro para optimizar la energía. Bueno, sin entrar en detalles, esto se puede hacer. De hecho, esto fue motivado por uno de sus compañeros hace unos 3-4 años.
De utilizar z, el exponente en la función 1s, como parámetro del cálculo variacional, y entonces podemos, para cada valor de la separación internuclear, optimizar la energía. Respecto a z, se puede obtener una expresión cerrada, no quiero, es en algunas unidades en las que ahorita, si ven, eliminé todas las constantes, no quiero meterme en más detalles, pero esto se puede hacer y a final de cuentas en la curva de arriba se ve el valor de la carga nuclear que habría que poner para optimizar entonces el valor de la energía, y entonces punto a punto lo que hacemos es optimizar el valor de la Z. Si ven, como es de esperarse, para una separación internuclear muy pequeña, esperamos que la carga nuclear que hace que obtengamos los mejores valores de la energía son justamente una carga nuclear igual a 2, quiere decir los dos protones en el mismo punto. A medida que separamos, la carga nuclear efectiva se aproxima cada vez más a tener un núcleo separado y el electrón perteneciendo a uno de los núcleos nada más. En la parte de abajo se muestra la energía esta menos la energía del hidrogenoide 1s en función de la separación internuclear, y se hace una comparación de las curvas que se obtienen sin optimizar y optimizando este exponente, y además se comparan con el valor experimental que se muestra en azul. Y vemos que optimizando la carga nuclear efectivamente mejoramos la posición del mínimo. De hecho, la posición del mínimo de la curva roja y de la curva azul coinciden en 2 veces el radio de Bohr. Y también mejora la profundidad del pozo, pero sin embargo todavía el valor experimental es un poco más bajo. Entonces la energía de formación de la molécula es un poco menor. Con esto concluimos entonces la descripción de el cálculo electrónico de esta molécula.